se juntó un grupo de científicos de todo el mundo. Lo que ellos iban a buscar, hermano, y yo no lo sé, porque esto estaba envuelto con el gobierno. Y sí, lo único que sabemos, hermanos, es que este grupo de científicos se juntaron, y cuando ellos se juntaron, debían de cavar el pozo más hondo que jamás en la historia del mundo se había hecho. Iban a escarbar 9 millas de lejos. Imagínenselo. Think about it. Nunca se había hecho esto. La expedición comenzó, llegaron los científicos a esta nación y comenzaron inmediatamente a trabajar en aquel proyecto de Israel. Todo lo que ellos necesitaban lo tenían preparado, y entonces, hermanos, se hizo aquella expedición y aquel experimento. Y la razón por que nosotros sabemos acerca de ese experimento es porque un hombre con el nombre de Nomiro, este hombre mandó el reporte a una científica de lo que habían visto, lo que habían oído. Como consecuencia, mi hermano, este reporte llegó a esta científica, y la científica, después de escuchar lo que este hombre había dicho, se entregó a Cristo Jesús. El reporte es como sigue, mi hermano. Mientras ellos comenzaron a escarbar hacia el fondo de aquel pozo, había varias cosas que tenían en mente hacer. Una de ellas, hermanos, ellos querían saber la temperatura. Acuérdese que ellos están escarbando en puro hielo, pero estaban escarbando en hielo. Entonces ellos pusieron un termómetro, they put a thermometer, para ir midiendo las diferentes temperaturas mientras aquel pozo se iba haciendo. Comenzó bastante frío. Y luego también, hermanos, en la punta de este instrumento, ellos pusieron un micrófono para escuchar también los diferentes ruidos que había bajo tierra, los diferentes sonidos. Y mientras comenzaron a poner aquel micrófono, comenzaron a escuchar diferentes ruidos. Pero lo más sorprendente, hermanos, la sorpresa más grande vino cuando ellos comenzaron a escarbar y a pasar la milla 6 y la milla 7, la milla 8 y la milla 9, y de repente en la milla 9, cuando llegaron a la milla número 9, comenzaron a escuchar sonidos que hacían sentido. Y todo este tiempo, hermano, ellos están escuchando diferentes sonidos mientras el micrófono va para abajo. Están reportando en la computadora y todo lo demás, diferentes sonidos. Pero de repente, mi hermano, llegaron a un punto donde escucharon sonidos que hacían sentido. Esos sonidos eran gritos de gente. Gritos se reportan. Gritos desesperantes. Gritos fuertes. Gritos de angustia. Cuando ellos comenzaron a escuchar esto, mi hermano, también descubrieron que mientras el termómetro llegó a ese punto, la temperatura subió al grado 2000. Lo que menos ellos esperaban escuchar eran gritos de personas. ¿Quién puede estar gritando a 9 millas bajo tierra? ¿Quién puede hacer tal cosa? Ahora no he terminado, escuche lo interesante de esto.
Los soviéticos inmediatamente retiraron la expedición. Pero el Señor, con el nombre de Nomiro, que le mencioné al principio, el Señor habla, mis hermanos, y dice lo siguiente: cuando llegaron o cuando sacaron todos los instrumentos, cuando sacaron aquella cosa que iba cavando hacia las profundidades de la tierra, dice que después de que sacaron aquel instrumento, junto con el instrumento, hermanos, salió una nube y se formó de tal manera que las ciudades alrededor miraron lo que estaba sucediendo. Dice el Señor créanmelo o no, en esa nube, hermanos, salió una voz. Esa voz gritaba en voz fuerte las siguientes palabras: he conquistado, he conquistado, he conquistado. Para ese momento se reporta, dice aquel científico, que todo mundo andaba corriendo por todos los lugares. Las comunidades que vieron aquel acontecimiento y escucharon aquella voz andaban corriendo por todos los lugares. Policías y ambulancias y diferentes partes vinieron a esa ciudad para ver lo que estaba concediendo, porque la gente la encontraban, hermanos, en diferentes lugares, necesitada y asustada y asombrada por lo que ellos habían visto. Dice el Señor, era el infierno. Este reporte, mis hermanos, salió y se lo enviaron a un hombre con el nombre de Paul Crouch. Paul Crouch es el presidente de la cadena de televisión mundial TBN. Y le dijeron a Paul Crouch: amado hermano, ponga esto a nivel nacional, porque los soviéticos han pagado dinero. Y él dijo: a mí me dieron dinero. ¿Qué tanto? No mencionan. Pero a mí me dieron dinero para que me callara. Dice, pero todos los científicos ateos nos dieron dinero y nos dijeron, cállense. Dice, el único problema es que ninguno de nosotros podíamos dormir esa noche. Todos los científicos supimos que era gente. Todos. Mente más profundo, donde investigadores aterrorizados temen que han soltado las fuerzas malignas del infierno sobre la tierra. La información que estamos recabando es tan asombrosa que francamente tememos de lo que podamos encontrar allá abajo, declara el doctor Víctor Asakov, director del proyecto de taladrar un hoyo de 9 millas en el remoto de Siberia, Rusia. Geólogos estaban pasmados cuando, después de taladrar varias millas, el taladro comenzó a dar vueltas descabelladamente. La única explicación es que el mismo centro de la Tierra es hueca, expone el asombrado doctor Asakov. Otra sorpresa indican temperaturas de 2000 grados Fahrenheit, señala el doctor Asakov. Esto es 10 veces más alto de lo esperado. Es como si un infierno ardiente está enfurecido dentro del corazón de la Tierra. El último descubrimiento, sin embargo, es tan espeluznante que científicos tienen miedo de continuar con el proyecto en un intento de escuchar el cambio de los diferentes niveles de la Tierra. Extendieron dentro del pozo un micrófono de alta delicadeza. Lo que escucharon convirtió a los científicos rusos de mentes lógicas en desastres temblorosas.
Hubo un ruido de alto sonido que pensamos era el equipo, explica el doctor Secco. Pero luego hicimos ajustes. Nos dimos cuenta que lo que escuchábamos venía del centro de la Tierra. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Lo que escuchamos era inequivocadamente la voz de un ser humano gritando en dolor. Aunque era una voz prominente, también podíamos distinguir al fondo, como si fueran los gritos de miles o quizás millones de almas atormentadas. La Biblia declara que el infierno se encuentra en el corazón de la tierra. Jesús enseñó que el infierno es un lugar de tormento. Según Gálatas 5:19 a 21 y Apocalipsis 21:8, todos los que practican adulterio, fornicación o sexo fuera del matrimonio, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, homicidios, borracherías y otros pecados abominables pertenecen al infierno, lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestra única esperanza de escapar del infierno es arrepentirnos de todos nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestras almas y vidas. El Cristo extraordinario. Su nacimiento fue contrario a las leyes de la vida. Su muerte fue contraria a las leyes de la muerte. No poseyó tierras fértiles, plantíos de maíz o industrias pesqueras. Y, sin embargo, extendió su mesa a más de 5,000 personas y el pan y el pescado le sobraron. No anduvo él sobre hermosas alfombras ni pisos de terciopelo, mas las aguas del mar de Galilea lo sostuvieron. Y a su muerte, pocos, pero muy pocos le lloraron en duelo. Pero un negro manto cubrió completamente el sol. Los humanos temblaron, aunque no por sus pecados. La tierra a sus plantas los sacudió bajo el peso tremendo de la hora. Toda la naturaleza le honró, mas los pecadores le rechazaron. La corrupción no detuvo su cuerpo en el sepulcro. La tierra, enrojecida por su sangre redentora, no le reclamó cual polvo al polvo. 3 años predicó su evangelio. Ningún libro escribió, ningún templo construyó, no tuvo respaldo económico. Pero hoy, cerca de 2000 años más tarde, él es una de las figuras centrales de la historia humana, el pilar alrededor del cual los eventos de los siglos giran. Él es el único regenerador de la raza humana. Sería simplemente el hijo de José y María quien cruzara el horizonte del mundo 1900 años atrás. Sería simplemente sangre humana la que en Calvario se derramara por la redención de los pecadores. No hay hombre que piensa que se resista a exclamar: Señor mío y Dios mío.